You used to be the one, the starring role in all my dreams, lost and then never found. You made a stranger out of me. Who's on your phone? One minute you're here and the other you're gone. Where do we roam? I'm starting to wonder if I'm on my own. If I'm on my own. Now I feel love, I feel it's not meant for me. Now I feel love, I feel it's only in my dreams. Now I'm in control. I wanna go. All of a sudden now you're saying no. You're saying no. Now I feel love, I feel it's not meant for me. Now I feel love, I feel it's only in my dreams. Buenos días, hoy es lunes 27 de junio, son las 9:15 de la mañana, estoy en la calle Padre Damián, cerca de la Torre D. Ya habéis visto que han subido esa viga roja con agujeros en el nuevo edificio. No sé si están preparando ya para subir la viga blanca del cordón inferior, ahora le voy a echar un vistazo, y están poniendo la lona del Tour del Bernabéu, del acceso por la puerta 55. No sé si eso es buena señal o no, yo espero que sí, ya sabéis que la quitaron hace unos días, así que ahora la están volviendo a poner. Y me imagino que habrá alguna viga vertical nueva al lado de la Torre B, no llega hasta allí, así que voy a empezar la vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad. Aquí podéis ver el aspecto del fondo norte. Se están llevando también toda la chatarra que han estado acumulando estos días enfrente de la puerta 55. Yo creo que ya podéis ver la lona. Ya digo que están empezando a ponerla ahora. Y presumiblemente el tour se abre el próximo viernes, el día 1 de julio. En ese contenedor es donde están metiendo toda la chatarra que han ido acumulando estos días. Y ahí podéis ver cómo están trabajando con esa lona. Y arriba a la izquierda están empezando ahora a instalar ya esa viga con agujeros, que es la que han izado a primera hora de la mañana. Abajo a la izquierda podéis ver todavía alguna viga roja, pero cada vez faltan menos por instalar. Está moviendo el gancho de la grúa que debería hacer el izado de la viga blanca. Así que vamos para allá. Yo creo que lo podéis ver abajo a la izquierda, la viga blanca con las abrazaderas ya puestas.
no sé qué es lo que le puede faltar, alguna placa quizás. Ya sabéis que tiene que ir en teoría en la parte exterior del cordón inferior. Mientras espero a que empiece con el izado de la viga, están llevándose estas escaleras, o al menos a mí me parece que son unas escaleras. Este es un punto cercano al centro del nuevo edificio. Me imagino que hacia el norte, porque lo ha cogido la grúa torre que está pegada a la puerta 55. Son las 10 menos cuarto, no veo a nadie al lado de la viga blanca, la grúa sigue sin moverse, entonces voy a seguir dando la vuelta y yo creo que cuando termine vuelvo otra vez a ver si puedo ver ese izado, que quizás tampoco tiene lugar hoy por la mañana. Y yo me imagino que al lado de la torre B habrá una nueva guía vertical. Lo único que puedo ver desde aquí es que la grúa más pequeña de las dos que hace el izado de las guías la han cambiado de posición. Ahora está más pegada a la Plaza de Lima. Y lo que no se ve desde aquí es si hay otra guía vertical o no, pero parece que sí. Aparentemente, y sin ver bien lo que está pasando, creo que le están poniendo la pieza amarilla en la parte superior. Y yo entiendo que esa guía vertical va a ir ya hacia la izquierda. Ahora cruzaré la calle y me asomaré y creo que entenderé mejor la situación, pero por cómo están puestas las dos grúas parece que va a ir a la izquierda. Yo diría que esa es la situación, que están poniendo esa pieza amarilla en la parte superior. Tanto la grúa pequeña como el camión parece que están ya preparados para darle la vuelta a la guía. Y de ahí al izado no suelen tardar mucho. ¿Os acordáis, no?, de cómo estaba el sábado esta pieza amarilla? Esta es la que está en el lado norte de la viga museo, pues ya veis cómo está en estos momentos. Ya la han cortado del todo. Ahora mismo no hay ninguna grúa que las tenga enganchadas. Solo esas cadenas y esas eslingas, pero no creo que tarden mucho en bajar ambas partes. Aquí podéis ver más claramente que esas dos piezas amarillas, que ya las han cortado casi del todo, no están sujetas por ninguna grúa, pero me imagino que no tardarán mucho, posiblemente con una de las grúas torre, en bajar ambas partes. Y viendo que en el fondo norte no hay nada y que en el nuevo edificio ya he grabado lo que quería, vamos a ver si izan alguna de las dos piezas grandes, bien la viga blanca o bien la guía vertical.
Ha montado ahí una especie de plataforma con andamios, no sé si para trabajar en los anclajes que van a instalar en los pilares. Pero aquí ya veis que en el fondo norte de momento todo sigue parecido a los últimos días y que las novedades deberían estar en la esquina sureste y en la esquina suroeste. Es la 1:15 y termina aquí el recorrido de hoy. Estoy en Padre Damián. Ya habéis visto que ha habido 3 izados importantes. El primero, esa viga roja con agujeros en la parte central del nuevo edificio. Luego esa guía vertical al lado de la Torre B y finalmente la viga del cordón inferior cerca de la Plaza de los Sagrados Corazones. Así que ha sido una mañana muy intensa. Yo me despido por hoy. Os deseo un buen lunes, ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos mañana. Adiós.